gracias en este día por la vida que tú nos das, Señor, y también por permitirnos aprender más de tu palabra. Te pido que prepares nuestros corazones, Señor, que podamos aplicarlos a nuestra vida. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, también a los hermanos de la sierra. Y también te pido por la familia de Areli, por sus papás, que tú les ayudes, Señor, en cuanto a su salud. También te pido por la maestra de Dani, por la maestra Carmina, que tú le ayudes en esta etapa difícil que ella puede estar pasando por su salud también, que tú les fortalezcas. Gracias te damos y así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, maestra. Ustedes me indican si ya se ve la pantalla ahí. Ah, ¿ya se ve? Ya. Ya. Perfecto, pues vamos a seguir porque ya se nos acaba el tiempo. Primero de Corintios 12:31, este versículo lo hemos ya hablado varias veces y hemos dicho muchas cosas que han sido importantes en cuanto al mismo, más que nada por todo lo que conlleva el uso de los dones y lo que estaba pasando en Corinto. Mencionamos que los corintios eran unos cristianos que tenían muchos dones, pero precisamente no los estaban ocupando en la mejor manera. Por eso Pablo les dice, ustedes están actuando celosamente o están deseando celosamente los dones más importantes, pero no es algo correcto, no es algo que deban hacer. Lo vuelvo a recalcar porque celosamente es justo la palabra que vamos a aprender hoy en 1 de Corintios 13, capítulo 13, versículo 4. Eso es algo que nos hace pensar que este versículo no era algo bueno que estaban pasando en Corinto, no nos indicaba alguna virtud que estuviera ocurriendo, sino que ellos tenían envidia de los dones que otras personas tenían, que querían tenerlos ellos mismos o que no les estaban gustando lo que ellos tenían. Y por lo tanto Pablo los reprende. Capítulo 13, como ya dijimos, habla del amor. En la primera parte habla del amor, cómo es superior a otras cosas y cómo sin amor, aunque quemen tu cuerpo y aunque te incendies y te pongas gasolina y te pongas de ella y te sacrifiques en manifestación por alguna causa que tú pienses, si no tienes amor, Pablo te dice, esto de nada te sirve. Por lo tanto, este monje budista no le sirvió para nada quemarse, no le sirvió para nada sufrir esos minutos que estuvo bajo el fuego, porque pues no tenía amor y el amor solamente viene de parte de Dios. Entonces, en los primeros versículos hablamos de la prominencia del amor. El amor es superior a otras cuestiones porque el amor, como nos va a decir Pablo más adelante, el amor nunca va a dejar de ser, el amor siempre va a permanecer, el amor va a seguir siendo lo más importante que caracteriza al mismísimo Dios y por lo tanto nosotros debemos aprender del amor. En el versículo 4 al 7 va a hablar de las perfecciones o propiedades del amor. Ya la semana pasada estuvimos mencionando dos cualidades. La primera, ustedes se acordarán, va relacionada con la segunda. Nos dice la Biblia que el amor es sufrido en algunas cuestiones, otros mencionan paciente, es aquel en el cual, dice aquí, el primero es recibe y recibe el agravio de las demás personas, mientras que el segundo punto, la segunda propiedad, la segunda característica del amor es que es bondadoso. No solamente eh, está dispuesto a recibir las agresiones de los demás, sino que aparte está dispuesto a darles lo que sea útil. Dijimos, ¿qué significa esta palabra? Paciente, macrotumei es la palabra que se ocupa aquí, como dijimos. Esta palabra quiere decir que aguantas y aguantas y aguantas y puedes perdonar a tu prójimo, como dice Jesús, 70 veces 7, contrario a lo que nos decía o que les decía a los griegos Aristóteles, que una gran virtud griega es no tolerar un agravio y a cada acción, ya saben, como dicen algunas personas, a cada acción hay una reacción con la misma intensidad, pero en la dirección correcta. Algunos aplican esa ley de Newton para esto. Jesús decía, no, tú perdona a tu prójimo, y Pablo les está diciendo, aparte, sé bondadoso, así como Dios es bondadoso para con los buenos o para con los malos, Dios da cosas útiles. Eso lo vimos en el ejemplo de Jesús y de Esteban, que pudieron perdonar a sus prójimos. Cuando hablamos de la palabra bondadoso, dijimos que va a referencia a algo que es útil, no solamente es pues darles alguna cuestión que se nos pudiera ocurrir, sino que sigue siendo algo agradablemente bueno. Esa es la palabra que vimos y solamente nos quedamos ahí, se nos acabó el tiempo pensando en estas dos características del amor. Pero el versículo ni siquiera ha acabado. Aquí estamos todavía en el versículo 4 de las 15 características que Pablo menciona sobre el amor. Apenas hemos tocado dos y hoy vamos a hablar sobre la tercera. El mismo versículo nos dice, el amor es paciente y bondadoso.
El amor no es celoso. Esta palabra es de la que vamos a hablar el día de hoy. Dijimos que el amor tiene varias cualidades, varias características, y entonces estamos pasando de algo que fue solamente paciente y bondadoso. Ahora, el amor, nos está diciendo Pablo, no está siendo celoso. Ya dijimos la semana pasada que el amor, como lo describe aquí Pablo, no como lo define, sino como lo describe, es que es algo activo, es un amor en el cual Pablo utiliza un montón de verbos, y en el verbo que nos vamos a ocupar hoy es en esto que se traduce como celoso, en la nueva traducción viviente. En la Reina Valera se nos dice no tiene envidia, esta es la traducción que se nos da en otras versiones, pero para que nosotros podamos entenderlo, pues quizá nos resulte útil ver la palabra que se utiliza aquí en el griego. Les repito, no es que yo sepa mucho griego, sino nada más me pongo a estudiar un poquito y ya. La palabra que está escrita aquí, celoi, celoi suena como a nuestras palabras en español que son celo, celoso, en algunos casos, pues como les decía, envidioso. Entonces está diciendo Pablo, el amor no tiene esta característica, esta característica. Les está diciendo, el amor, el ágape, no está siendo celoi, celoi con Z aquí, celoi de celoso, algo orgulloso. Noten esto. Hay muchas personas que se van a enfocar solamente en lo que a él o a ella les importa. Y eso es una característica de alguien envidioso, decir, yo tengo esto, pero pues alguien tiene otra cosa, alguien tiene más, alguien le va mejor y empieza uno a pensar, este hombre hace mejor las cosas que yo. Lo que estaba pasando en Corinto era lo mismo, yo tengo un don, pero no me gusta más el don que él tiene, yo quiero tener un don diferente, no me gusta lo que tengo, estoy ansiando y eso lo único que crea es pleitos. Han escuchado ustedes, como les mencionaba la vez pasada, diferentes dichos sobre los enemigos. Los enemigos, pues, se dan por diferentes cuestiones, se dan porque, pues, en el trabajo se empiezan a hacer chismes, empiezan a tener envidias y le ponen el pie a los demás. En lo mismo también escuchamos sobre las mujeres. Decimos, la peor enemiga de una mujer es otra mujer, que habla de la ropa, habla del peinado, habla del vestido, habla de la forma en que habla, la critica mucho, pero no solamente se da entre mujeres. Digo, esto lo menciono porque ustedes lo han escuchado, pero todo esto tiene su nacimiento en la envidia, en los celos, en el querer lo que otro tiene y no estar consciente de lo que nosotros tenemos como para disfrutarlo y estar felices. La envidia, nos dice la Biblia, como lo vamos a ver hoy, tiene su origen, es un pecado, y como pecado va a dar otros pecados en consecuencia. Hemos escuchado, por ejemplo, sobre los japoneses. Los japoneses son un pueblo que ha progresado muy bien, que ha crecido, que después incluso de haber sido afectados con las bombas nucleares, pudieron crecer hasta convertirse en una potencia mundial. Cuando hablamos de este pueblo, pues yo he escuchado el ejemplo de que los comparan con una jaula de simios. Si en una jaula pusiéramos muchos simios y los simios encuentran la forma de salir, bueno, si fueran esos simios japoneses, los simios se van a ayudar mutuamente. El simio va a cargar al otro y va a jalar al otro de tal forma que van a hacer una cadenita y van a poder escaparse estos simios. Mientras que si son mexicanos, ya hemos escuchado que no se van a ayudar a salir. Si alguien está en la cima, lo que va a hacer el otro mexicano es empujarlo, tirarlo, alguna cuestión con tal de que el otro mexicano no progrese. Y eso es una cosa diferente, la verdad no sé si sea cierto o no, pero lo he escuchado ya varias veces, entre la mentalidad del japonés y la mentalidad del mexicano. El mexicano si puede agraviar a su prójimo, mucho mejor. Escuché una conferencia de un japonés. Es muy buena esa conferencia del doctor Alejandro, ay, no me acuerdo su apellido, Sukai, algo así. Es el director de Yakult. Y él menciona que los japoneses tienen una frase, Kiwo Tsukai o algo así, que es yo no voy a hacer algo que perjudique a los demás. Es decir, si estoy en la fila para la vacuna, no me voy a meter en la fila porque al meterme en la fila voy a perjudicar a los demás. Si estoy en un evento deportivo y tengo basura, no la voy a dejar tirada porque eso va a ensuciar la propiedad de alguien más. Entonces, el japonés lo que hace es pensar mucho en no afectar a su prójimo. Y como dice esta analogía, si son japoneses, estos changos se van a ayudar entre ellos mismos. Pero los mexicanos no pensamos así. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el mexicano, si tiene la oportunidad de afectar a otro mexicano, está bien? Si tienes la oportunidad de meterte en la fila y ser gandalla, hasta tenemos el dicho de que el gandalla no batalla y te va mejor. Otros
mexicanos lo que dicen es, no, cuando vamos a Estados Unidos, si nos toca un compatriota, me toca otro mexicano allá en la frontera, el que más trabas te pone, el que más pleitos te da, el que más papeles te retacha, es otro mexicano. Entonces, estamos viendo que hay algo diferente aquí, mientras que el japonés no quiere afectar a su prójimo, el mexicano es más feliz mientras más afecta a su prójimo, mientras más lo haga permanecer dentro de la jaula, mientras más lo haga tropezar. Y yo creo que ustedes se pueden identificar con eso. La envidia, John MacArthur dice algo. La envidia tiene dos partes. Esa palabra que acabamos de ver, zeloi, tiene dos partes y viene del verbo que significa hervir. Hervir así como hierve el agua. Cuando nosotros tenemos envidia, la sangre nos hierve. Entonces, la misma palabra que se está ocupando acá es la que se ocupa para hervir, pero tiene dos fases. Una es la parte superficial. ¿Qué es lo que yo veo? Ah, bueno, veo a alguien que tiene éxito y entonces yo quiero tener lo que él tiene, yo quiero tener éxito, yo quiero ser famoso, yo quiero tener lo que mi prójimo tiene, ya sea porque se lo haya ganado, se lo heredaron, lo que sea, pero la primera parte de la envidia es querer lo que alguien más tiene. La parte profunda de la envidia, la parte que va a sus raíces, la parte que no vemos, pero que yo creo que todos hemos sentido, es, yo quisiera que esta persona ya no tenga lo que tiene. Yo quisiera que le hubiera dado alguna enfermedad de chiquito, quisiera que le pase algún accidente, quisiera que le disparen, quisiera que pues no se le venga alguna calamidad para que esa persona ya no tenga lo que él tiene. Para nosotros, y lo voy a decir así por las conversaciones que he tenido con muchas personas, yo creo que es más frecuente y lo he visto mucho más en el ámbito masculino. El hombre, al ser competitivo, al querer impresionar por naturaleza a la mujer, entonces compite mucho. Yo creo que, les comento, he visto más competencia en hombres que en mujeres. No quiere decir que sea una regla y que todos los hombres sean muy competitivos y quieran el mal de los demás, pero sí lo he visto mucho más en hombres. El hombre, cuando ve a alguien que hace mejor lo que él hace, exactamente lo mismo, empieza a sentir esta envidia, esta elevación de la temperatura que hace que la sangre hierva y empieza a pensar, ay, cómo me gustaría tener esa fama, ese carro, ese trabajo, me gustaría ser tan bueno como él. Y después empezamos a pensar más en que quisiéramos que algo malo les pasara para que ya no fuera ni siquiera competencia para nosotros. Me pasa mucho en el ámbito de los doctores, los cirujanos pues ustedes saben que hay cirujanas, asasasazos, unos maestrísimos de la cirugía, alguien que les va muy bien, alguien que quizás sus papás les pusieron una clínica, tienen muchísimo dinero y están haciendo millones, mientras que uno que va empezando, que viene de papás que tal vez ni siquiera tienen alguna profesión, pues los ingresos que puede tener son muy pequeñitos y entonces empieza a ver con envidia al que tiene más, al que hace mejor las cosas, al que es más famoso, al que ha logrado construir un hospital o alguna cuestión y empezamos a tener esta elevación en nuestra sangre de la temperatura y por lo tanto pensamos, deseamos algo malo. Les repito, yo creo que es algo que todos hemos sentido, pero he visto que es más en hombres. Digo, no sé si las mujeres sientan que lo han visto también, pero esto es lo que Pablo les está diciendo. Si tú tienes amor, el amor no te va a dejar sentir esa envidia. Y como yo creo que todos lo hemos tenido y que esta envidia, algunos lo marcan como un veneno, algunos están diciendo, este es el veneno incluso verde, alguien decía, la envidia te va a comer por dentro, no te va a dejar ser feliz. Puede ser que tú tengas ingresos, puede ser que tengas mucha bendición de parte de Dios, pero no estás feliz con eso que tienes, porque estás viendo a alguien que tiene más que tú, y eso no te permite sonreír, no te permite tener una vida llena de paz. Y en el contexto de los corintios, ellos tenían un montón de dones, tenían un ministerio en el que podían servir, pero no estaban contentos con lo que ellos tenían. Ellos querían lo que otros tenían, anhelaban el tener esos dones y por lo tanto había pleitos en la iglesia. Había pleitos nada más de que se estaban dividiendo y tú estás haciendo mal las cosas y tú estás haciendo una cosa que no deberías. Y entonces el remedio que Pablo les está diciendo es, para esto, para la envidia que todos podemos tener, la cura es el amor. Y no lo estoy diciendo, repito, como lo he mencionado las semanas pasadas, no lo estoy diciendo como una canción de amor que sale en la radio y que el amor todo lo cura, todo lo puede. No, estoy hablando del amor divino, del amor que ya platicamos, el amor ágape, este amor que te permite vencer la envidia, que es algo que naturalmente los hombres y las mujeres tenemos, pero que no nos deja estar en paz. Cuando vemos algo que alguien tiene algo que alguien logró y nosotros vemos nuestra realidad, nos llenamos de envidia. Pablo les estaba diciendo a los corintios en el capítulo 3,
porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos los unos de otros y se pelean entre sí. Noten lo que estaba pasando en la iglesia. La iglesia tenía celos y el resultado era que terminaban peleando. Pablo les dice, ¿acaso eso no demuestra que lo que los controla es una naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Pablo está diciendo, esto es algo muy común en la gente del mundo. La envidia va a hacer que no estés feliz, que no estés tranquilo con lo que tú tienes, y el cristiano no debería vivir así, pero la realidad es que como tenemos naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza nos hace seguir sintiendo celos o envidia. Incluso cuando nosotros vemos que alguien está progresando, queremos ponerle la pata, queremos hacerle alguna maldad para que no lleguen a la meta, queremos que no sean superiores a nosotros mismos, y eso pues nos pasa por nuestra naturaleza pecaminosa, como les comento. Proverbios 14:30, ¿qué nos dice? La paz en el corazón da salud al cuerpo. Entonces, mientras dentro de tu corazón tenga paz, bueno, esto tenía la intención de ser un corazón, pero salió medio feo. Pero si aquí adentro tienes tú paz, Proverbios te dice, vas a tener salud en tu cuerpo. Sin embargo, nota qué pasa. Los celos son como cáncer en los huesos. Te los van a destruir, te los van a carcomer, van a hacer un espacio en tus huesos, te van a dejar con la enfermedad. Eso es lo que ocurre con los celos. Por lo tanto, los celos no son algo bueno. Sin embargo, ¿cómo podemos dejar de sentir eso? Pablo nos está diciendo, si tú tienes amor, no deberías sentir esa envidia porque el amor no es envidioso. Vamos a ver unos ejemplos en las escrituras de gente que podía hablar de una manera especial. Busqué en internet al apóstol Pablo, una imagen del apóstol Pablo. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue encarcelado, estuvo en cadenas y aprovechando el tiempo en la cárcel, pues lo que él hizo fue escribir varias cartas que nosotros ya tenemos en forma de epístolas. Estas cartas que se las dirigían a las iglesias primitivas, pues hablaban de su corazón y él lo hacía en medio de la dificultad. Él estaba en la cárcel, para él no era algo fácil estar ahí, no sabemos qué cosa sufría, pero Pablo pues estaba encarcelado, escribía. ¿Y qué es lo que escribió? En Filipenses capítulo 1, noten lo que Pablo les está diciendo. Les dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Recuerden, Pablo estaba en la cárcel y está diciendo todo lo que me ha pasado aquí en la cárcel ha servido con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Difundir la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Pues el evangelio. Entonces, Pablo se estaba enfocando solamente en el evangelio y les está diciendo, pues cada persona de aquí, es decir, de la cárcel, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes en este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor, les está diciendo Pablo. Como resultado de que Pablo estuviera ahí en la cárcel, el evangelio dentro de la cárcel había animado a los presos que estaban ahí, a los creyentes, y esto había redundado para algo bueno, de tal forma que Pablo, después de estar como esta imagen, ¿se imagina? Pablo no estaba triste, no estaba frustrado, no estaba enojado, no estaba deprimido. Pablo estaba consciente de que todo eso Dios lo permitía por algo bueno. Pero noten esto. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo. ¿Por qué razón? Por celos y rivalidad. Pero otros lo hacen con intenciones puras. Pablo está diciendo hay dos grupos de personas. Unos van a predicar a Cristo, ¿sí? Pero lo van a hacer por una mala intención, lo van a hacer por celos y rivalidad. Quizá ellos lo hacen para, pues, sentirse superiores a mí. Tal vez Pablo estaba diciendo, yo tengo el grado de apóstol, sí tengo el llamado de Dios para ser apóstol, ellos no, y quizá tienen envidia de eso, quieren predicar para ganarse un lugar, no sabemos. Otros lo hacen con intenciones puras, otros sí predicaban el evangelio de una manera correcta. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia, para defender el mensaje de Dios, el Evangelio. Pero los primeros, es decir, los otros, no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Predican a Cristo, pero no lo hacen con un corazón puro. Lo hacen con ambición egoísta. Nuevamente están pensando en ellos mismos, están pensando en qué cosas van a poder hacer, decir, para su propio beneficio. Dice Pablo, no lo están haciendo con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. ¿A qué se está refiriendo Pablo a esto? Ustedes han tenido alguna herida alguna vez y les echan limón. Yo no sé de dónde salió esa costumbre de echar limón. Podemos entender algunas cosas, tal vez tenga algunas vitaminas ahí que el limón nos puede ayudar a la cicatrización, nos puede ayudar a curar, pero pues normalmente lo que decimos es, cuando tienes una herida y te echas limón, es algo que te va a causar dolor. Bueno, lo mismo estaba pasando con Pablo.
Algunas personas decían, ay, es que Pablo está en la cárcel, pues vamos a aprovechar este momento para predicar el evangelio, para demostrar que somos superiores, para demostrar que nosotros somos mejores ministros que él. Y ellos quizá tenían la idea de poder hacerle como pues limón en la herida. Querían que eso ocurriera con Pablo. Pablo entonces responde con amor, con las tres características que hemos visto. La primera característica, dijimos, fue con paciencia. Así, Pablo puede resistir todos los agravios que le quieran decir, todas las calumnias, todos los limones que le quieran echar, Pablo los aguanta con paciencia, la primera característica del amor. Después Pablo responde con algo útil, con benignidad, y les está diciendo, pues yo no me preocupo por eso. ¿Saben por qué? Porque el evangelio de todos modos se predica y eso es algo útil. Pero Pablo también predica sin envidia o sin celos, que es la tercera palabra de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Pablo les está diciendo, miren, a mí no me preocupa, no me hace menos, no me hace sentir triste el hecho de que ustedes estén predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque eso no me importa, les dice en el versículo 18, sean falsas o genuinas sus intenciones. El mensaje acerca de Cristo se predica en todas maneras y de todo eso yo me gozo. Pablo les está diciendo, yo me pongo feliz de que el evangelio se esté predicando y no me importa yo dónde esté, si estoy en la cárcel, si estoy sufriendo, porque todo esto resulta para el bien del evangelio. Pablo le dice, yo me gozo y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Pablo esperaba su libertad. Obviamente Pablo no disfrutaba estar en la cárcel, pero él sabía que había una cosa buena de que estuviera ahí, que pues los presos ahí en la cárcel eran beneficiados por el ministerio que tenía Pablo. De esta forma, vemos cómo Pablo estaba ejerciendo el hecho de no tener envidia. Pablo estaba en realidad actuando con amor. ¿A dónde lleva la envidia? Ustedes pueden decir, ay, pues la envidia nada más me carcome a mí. Bueno, en realidad sí, te va a carcomer la envidia. Pero noten lo que le pasó a Caín. Caín, ¿por qué mató a su hermano Abel? Porque se llenó de envidia. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. Caín se llenó de envidia y después mató a su hermano. Ya sabemos esa historia. Los hermanos de José, ¿qué es lo que vieron? Vieron preferencia de su padre por esta túnica que está aquí. Dijeron, ay, mi papá lo ama mucho, a nosotros no nos da nada, pues vamos a venderlo. Entonces, por envidia, incluso ellos pensaron en matarlo, pero después nada más lo vendieron. Y decimos nada más porque pues eso fue el menor de los males. Al final Dios lo ocupó para el bien, pero los hermanos querían en realidad matarlo, de tal forma que esta envidia, este egoísmo, estos celos que podemos tener en contra de nuestro prójimo nos pueden terminar destruyendo y haciendo que nosotros destruyamos a la persona con la que tenemos envidia. Noten lo que dice Santiago 3. Santiago 3 nos está diciendo, pero si tienen envidias amargas. Ahora, yo no sé por qué habrá puesto aquí Santiago estas dos palabras juntas, porque pues uno podría decir, oye, entonces hay envidias dulces o hay envidias neutras. No sé, Pablo no menciona eso, Santiago sí lo menciona, pero les dice, si ustedes tienen envidias amargas, ambiciones egoístas, es lo mismo, estás pensando solamente en ti, en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Jactancias es otra palabra que vamos a hablar sobre el amor, una característica que no tiene. Y mentiras es otra porque habla de la verdad. Dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Si ustedes se acuerdan, en alguna clase previa hablamos de la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Marisol nos mencionó eso también y nos dijo, la característica de la sabiduría humana es que tiene envidias y tiene ambiciones egoístas. Estas cosas son terrenales, nos decía Marisol, puramente humanas y en realidad tienen su origen en demonios, como lo vemos en Timoteo capítulo 4, primera Timoteo capítulo 4 sobre la apostasía. Dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Lo mismo, había toda clase de maldad y había desorden. No había orden cuando estaban hablando en lenguas, cuando estaban profetizando, y de eso Pablo va a hablar en el capítulo 14. Pero hasta ahorita solamente les doy un anticipo de eso. Como resultado de la envidia, tenían otras cuestiones como desorden, como maldad. Vemos que como envidia, algunos mataron, algunos vendieron, algunos hicieron mal para su prójimo. Y entonces vemos lo peligroso que es la envidia y que todos yo pienso que hemos sentido en algún momento. ¿Cuál es el remedio para la envidia?
uno podría decir, ay, la verdad es que jamás voy a vencer la envidia. Veo cómo a alguien le va mejor, veo cómo otras personas no se estresan tanto, no tienen que desvelarse, no tienen que luchar tanto para estar donde yo estoy y pues les va mucho mejor todavía. Primero de Samuel habla de una historia que todos ustedes conocen. Primero de Samuel menciona la enemistad que tenía el rey Saúl contra David. Saúl era el rey legítimo en ese momento y como Dios había elegido a David para que fuera su sucesor, pues Saúl empezó a tener envidia contra David. Lo intentó matar en varias ocasiones. Eh, Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonathan, o Jonatán. Jonatán era el sucesor por derecho al trono. Es decir, si se moría Saúl, Jonatán iba a tomar el trono porque le correspondía por derecho, pero Dios le había quitado ese derecho a Saúl porque su corazón estaba mal y le había dado el derecho a David. Bueno, Saúl se llena de envidia contra David, lo quiere matar. Y el capítulo 20 nos dice, en ese momento David huyó de Nayot de Ramá y encontró a Jonatán. Entonces está huyendo de Saúl porque lo quiere matar y se va con su hijo. David y Jonatán lograron hacer una excelente amistad. ¿Qué he hecho? Exclamó. ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? Pregunta David. Le está preguntando a Jonathan, le está diciendo, oye, ¿qué he hecho contra tu papá? ¿Por qué me quiere matar? Jonatán podría llenarse de envidia, podría haber dicho, ay, este me va a quitar mi trono, me va a quitar mi lugar como el rey de Israel, este me va a hacer a un lado, va a quitar mi dinastía. Y Jonatán pudo haberle puesto el pie, pudo haber hecho tropezar a David, pudo haberle ayudado tal vez a su papá para matarlo. Pero el versículo 4 nos habla sobre el corazón de Jonatán y nos dice, dime cómo puedo ayudarte, exclamó Jonatán. Entonces, en vez de que Jonatán quisiera matar a David, en vez de que Jonatán se llenara de envidia contra David, lo que hizo Jonatán fue llenarse de amor. ¿Cómo lo sabemos? Porque los siguientes versículos nos lo relatan y llegamos al versículo 17 y dice, y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad porque amaba a David tanto como a sí mismo. Entonces, la definición de amor la estamos viendo aquí con Jonatán y David. No estamos hablando de un amor incorrecto, estamos hablando de un amor puro, un amor que es de hermanos, un amor que Dios quiere que nosotros mismos tengamos ese tipo de amor. Y cuando David estaba sufriendo, David pudo haber sido afectado también por Jonatán. Jonatán pudo haber hecho algo para lastimar a David, pudo haber sido hipócrita, pudo haber aprovechado de su amistad, pudo haberle, no sé, hecho un complot con su papá y poder haber buscado el mal de David. Sin embargo, como Jonatán amaba a David, el versículo 4 le dice, ¿qué puedo yo hacer para ayudarte? Dime, David, ¿qué voy a hacer? Vemos entonces que Saúl estaba lleno de egoísmo, su vida terminó mal, su vida terminó amargada, termina asesinado. Jonatán también terminó muerto, pero no se nos dice que en el corazón de Jonatán hubiera envidia. David, en algún momento, pues deseó tener lo que no tenía y eso le resultó en algo malo, como lo sabemos todos por la historia de Betsabé, pero involucró otros pecados. Aquí el punto, chicos y chicas, es este. El verdadero amor, el amor que Dios da, es un amor que no está siendo celoso. Es un amor que no te va a hacer buscar lo que no tienes, no te va a hacer buscar ponerle tropiezo a tu hermano o a tu hermana, a tu prójimo, y menos en la iglesia. Pero yo siento que eso es bien difícil de hacer. Les comento, es algo que yo creo que en algún momento llegamos a sentir todos. En algunas veces hasta nos llenamos de ideas de, ay, ¿qué puedo hacer? Voy a hablar mal de esa persona, voy a difamarlo, voy a desearle el mal, espero que le pasara esto. Y nos estamos llenando de egoísmo y de egoísmo y de celos que no deberían pasar. La respuesta que Pablo tiene para nosotros nos está diciendo, ok, si tú te llenas de amor, no va a haber lugar para los celos, no va a haber lugar para esa envidia que puedes tener, que puedes albergar en el corazón y que al final, ¿sabes qué va a pasar? El único dañado vas a ser tú. Bueno, llegan algunos momentos en que también dañas a la otra persona, ¿no? Pero empiezas por dañarte a ti mismo. Entonces, chicos y chicas, pastores, maestros, líderes, esta es una cuestión que nosotros podemos pues, tener como resultado para algo bueno en la iglesia. A mí me ha tocado pues, estar con pastores. Un pastor una vez me dijo que estaba dando una enseñanza. Otro pastor, otro líder de la iglesia en ese momento se levantó y dijo, no, eso no es cierto, eso está mal, eso es un error. Pues quizá tenía celos de esa persona. Al final terminaron separándose, no se llevan más estos hermanos. ¿Por qué? Porque en vez de tener amor,
tenemos celos, tenemos envidia, queremos lo que alguien más tiene. Y ese no es el plan de Dios. Te está diciendo, ok, tú quieres ejercer tus dones en la iglesia, quieres trabajar en la iglesia, pues llénate de amor. Y ese amor no te va a permitir ser celoso. Otra aplicación que podemos tener es lo mismo en el matrimonio. En el matrimonio decíamos la semana pasada, ¿qué pasaría si el esposo o la esposa fueran tan pacientes y bondadosos que solamente, no solamente reciban alguna ofensa, alguna crítica, palabras feas de la otra persona, sino que estén dispuestos a pesar de eso, poder amar a la otra persona y darle cosas buenas? Bueno, aparte de eso, podríamos decir, el amor te va a permitir no solamente buscar el bien para ti, no solamente el ser egoísta, tener envidia de que la otra persona le va mejor, sino decir, Señor, pues me has permitido estar con esa persona, voy a buscar el bien para esa persona, voy a buscar el que podamos trabajar juntos, crecer. Y eso lo pueden aplicar el matrimonio en la iglesia, en sus hermanos, en sus hermanas, en sus trabajos, en un montón de lugares, para que la gente vea que nosotros somos verdaderos cristianos llenos de amor. ¿Ok? No hemos terminado, chicos y chicas. Todavía nos faltan 12 palabras más de características. En la siguiente semana, primero Dios, hablaremos de que el amor no es jactancioso, no se está llenando, inflando, ensoberbeciendo, sino que el amor es todo lo contrario, no es jactancioso. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver primero Dios en la siguiente semana. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Alguna cuestión que no haya quedado clara? Todo bien. Todo bien, chicos y chicas. Pues bueno, nos da tiempo de tener una oración breve y con eso terminaríamos. Entonces, ¿quién anda por ahí? Rebe, aprovechando que andas por ahí, ¿nos despides en oración, por favor? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en nuestro día, gracias por permitirnos una vez más reunirnos como jóvenes y Señor, te pido que tú nos sigas ayudando a ser fieles, permanecer en tu camino y también pues, a aquellos hermanos que estén necesitados, pues que tú seas para con ellos, Señor, y guarda a cada uno de estos chicos que han escuchado de tu palabra y aquellos pastores, Señor, que tú los sigas ayudando como seguir predicando de tu palabra, Señor. Gracias por todo y guárdanos en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Un saludo, chicos y chicas. Que Dios los bendiga.